En primer lugar, quisiera darles la bienvenida a este taller de evaluación rápida de género de la OMT. Este es un taller realmente esencial para poder avanzar en la igualdad de género en el turismo. Es un instrumento que lleva a la práctica, en realidad, el análisis de género en el turismo. Y tal como, bueno, como dijo Ben ahora, el taller se ha diseñado en primer lugar teniendo en cuenta las principales prioridades que tiene el proyecto Primer Plano, ¿no? Es un proyecto a un año, entonces por eso estamos hablando de una evaluación rápida de género en el turismo, con objetivos que tienen que estar, que tienen que ser adecuados para a lo largo de un año. Y también que se tiene que adecuar a unos contextos específicos que ya vamos a ver en un momento ahora actualmente. A través de las evaluaciones rápidas y el proyecto propiamente tal, queremos poner en el núcleo de esta recuperación las necesidades de las mujeres, sobre todo en el turismo, para reforzarlo a nivel práctico, la igualdad de género en el turismo. Entonces, como ustedes saben, esta evaluación rápida de género de la OMT está dividida en dos sesiones. Hoy día vamos a ver la sesión 1, que es entendiendo el análisis de género para una evaluación rápida, que es una sesión, fundamental. Y también hemos tenido en cuenta también en el diseño del workshop los distintos niveles, ¿no?, que vamos a encontrar respecto al conocimiento que se tenga de la igualdad de género en el turismo. El taller se ha diseñado teniendo en cuenta, por supuesto, el objetivo del proyecto Primer Plano, pero también lo hemos diseñado teniendo en cuenta dos preguntas que son preguntas principales, ¿no? La primera es cómo de importante es una evaluación rápida de género para conseguir la igualdad de género en el turismo. Y la segunda pregunta es cuáles son los principales factores por considerar a la hora de desarrollar una evaluación rápida de género en el turismo. Al terminar el taller, ahora paso a la siguiente slide. Al terminar el taller, ustedes van a poder conseguir habilidades específicas que ya se los voy a comentar en las siguientes slides, pero antes de ir a las siguientes slides, me gustaría comentarles la agenda del día de hoy. En la agenda del día de hoy vamos a ver un poquito más, les voy a explicar el esquema del taller y sus objetivos, y también vamos a contestar esta pregunta que ¿por qué es importante el género en el turismo? Vamos a ir de lleno a este apartado que es entendiendo el análisis de género en el turismo, y luego vamos a terminar con el qué y por qué una evaluación rápida de género en el sector turístico, y en última instancia les voy a explicar la tarea que ustedes tienen que hacer a lo largo de esta semana y que me tienen que entregar antes de la segunda sesión. Estos son los objetivos del taller, como ustedes ya los conocen, porque estos se enviaron con la invitación. El primer objetivo lógicamente, es entender la importancia de los asuntos de género en el desarrollo del turismo, comprender la importancia del análisis de género propiamente tal, luego estructurar las evaluaciones, una evaluación rápida de género, y luego desarrollar un informe de evaluación rápida de género en el turismo. Entonces, vamos a ir con el primer módulo. En este módulo van a aprender lo importante que es la igualdad de género en el turismo como un punto de partida para poder desarrollar una evaluación rápida de género en el turismo. Bueno, como ustedes sabrán, el turismo es muy importante de cara al desarrollo sostenible, es muy importante también de cara a otro tipo de desarrollos. Por ejemplo, estamos en el desarrollo económico también, pero sí que es verdad que todavía tenemos bastantes retos para poder integrar de manera práctica el enfoque de género en el turismo. Y cuando digo de manera práctica, me refiero a integrar el enfoque de género en la planificación y en la gestión del turismo. Entonces, como ustedes ya saben, en el segundo informe mundial de las mujeres en el turismo se anuncian estos 5 pilares, que son los pilares de la OMT para poder analizar el turismo desde un enfoque de género. Entonces, si vamos con el primer pilar, que es el empleo,
ya todas y todos sabemos que gran parte de la fuerza laboral turística está compuesta por mujeres, esto es en gran parte del mundo. Este es un punto de entrada para estar interesadas en analizar el turismo desde un enfoque de género, pero sí que es verdad que en muchos contextos este empleo no va acompañado, por ejemplo, de buenas condiciones laborales a veces, o tampoco va acompañado de ambientes seguros, ¿no?, para las trabajadoras, ¿no? Y cuando digo ambientes seguros, también me refiero a todo el tema, por ejemplo, de acoso o de violencia en el ámbito laboral, ¿no?, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, en específico de la cadena de valor del turismo, donde se puede ver que el sector de la hostelería, de los alojamientos, ahí por lo visto está esta problemática. Luego, si vemos en el segundo pilar, que es el pilar sobre emprendimiento, bueno, el turismo crea muchas posibilidades para crear una empresa y las mujeres sí que están teniendo estos beneficios. Yo he conocido muchas buenas prácticas en este ámbito, sobre todo en los medios rurales vinculados con el turismo rural comunitario también, sobre todo, por ejemplo, en América Latina. Pero también, ¿qué es lo que tenemos que afianzar? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Por ejemplo, muchas de estas mujeres están trabajando en la economía informal, tenemos que ser flexibles también en ese aspecto, o también trayendo a todas estas mujeres a la economía informal, eso depende de las prioridades que hayan en cada contexto y de lo que las mujeres quieran, por supuesto. Aquí hay otro tema muy importante que ahora ha surgido a, a raíz de la COVID-19, que hay muchas mujeres que sí que están pidiendo más instrumentos financieros focalizados en el turismo, pero también en sus necesidades. Está el tema también en América Latina, por ejemplo, el tema de la propiedad de la tierra, que es fundamental para poder crear un negocio turístico, sobre todo cuando estamos en los medios rurales. Entonces sí que las emprendedoras aquí todavía tienen muchas barreras para tener una calidad de participación como emprendedoras turísticas. Y otro punto interesante que me focalizo sobre todo en Centroamérica, que gran parte de los negocios que emprenden las mujeres en el turismo son negocios de subsistencia. Entonces también hay que tener muy claro estos perfiles para poder, a través de nuestros análisis de género, darles las soluciones y poder implementar acciones que sean útiles para ellas. Luego está el tercer pilar, que es vinculado con la comunidad y la sociedad civil. La comunidad y la sociedad civil son clave, porque cuando estamos llevando a cabo un análisis de género en el turismo, esto tiene que ver también con esta incidencia, ¿no? Queremos cambiar para mejor una realidad, queremos un enfoque transformativo, y este enfoque transformativo muchas veces los dan las comunidades y la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas o organizaciones también que tienen otro tipo de conocimiento que nos puede ayudar para mejorar nuestros análisis de género en el turismo. Uno de los principales elementos de los análisis de género en el turismo es que el conocimiento tiene que venir de las comunidades, de estas necesidades prácticas, estas necesidades de la calle que las mujeres tienen respecto al turismo y respecto a cómo ellas pueden tener una mejor participación. Luego tenemos el otro punto que es el liderazgo. A pesar de que somos muchas trabajando en el turismo, tanto por cuenta propia o por cuenta ajena en el turismo, sí que es verdad que todavía tenemos un gran sendero por recorrer para que hayan más mujeres en cargos de toma de decisiones, ¿no? Esto es algo que sí que lo que tenemos que trabajar bastante. Y otro punto que a mí me gustaría también recalcar aquí, que también tenemos que evaluar a través de los análisis de género si el liderazgo que se está promoviendo, en este caso sea por una mujer o por un hombre, su impacto a la hora de reducir las desigualdades de género en una organización o en un contexto. O sea, yo creo que la principal idea, por un lado, es promover más mujeres en cargos de toma de liderazgo, pero que también este liderazgo también sea sensible a las cuestiones de género. Esto es relevante. Y luego está el último punto, que son las medidas, que esto está bastante relacionado con la política turística.
cuando hacemos un análisis de género focalizada en política turística, queremos promover no solamente buenas intenciones, queremos promover acciones concretas, acciones que vengan acompañadas con algún presupuesto, esto sería lo ideal, y también en realidad queremos ver que tanto una institución, que es la responsable de hacer esta política turística, que tanto está involucrada en la reducción de las desigualdades de género en el turismo. Ahora bien, otro punto que me gustaría recalcar aquí es el tema de la educación, ¿no? La formación y la educación, formación profesional, que en Latinoamérica es tan común, y también la educación. En este aspecto está, por un lado, la educación y la formación profesional formal que pueda existir. En este ámbito, la educación sí que hay que también hacer un análisis de género de la educación para poder enseñar planificación, por ejemplo, gestión turística desde un enfoque de género, pero también está la formación profesional, ¿no? Una formación profesional que no tenga sesgos de género, que no entregue una formación basada en roles y estereotipos. Esto también es algo esencial, ¿no? Y en Latinoamérica esto es absolutamente esencial. Pero por otro lado, también en Latinoamérica, como también ocurre en otros países, tenemos la educación y la formación informal, que esto también deberíamos considerarlo a la hora de hacer un análisis de género. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas mujeres que trabajan en el turismo, tanto como empleadas o como emprendedoras, reciben formación o educación informal. Entonces, esto también es un punto que tenemos que considerar a la hora de hacer un análisis de género en el turismo. Entonces, para resumir, para resumir este punto, estos serían, los principales puntos que hay que tener en cuenta, que son los pilares, las categorías de análisis que están siendo promovidas por la OMT, que como ustedes sabrán son pilares que se tienen que adjuntar a todos los contextos. Tenemos muy claro que cada país o cada Estado miembro tendrá sus propios pilares, pero esto en realidad son pilares que realmente son transversales. Entonces, para cerrar este módulo, me gustaría rescatar la principal idea, que el conocimiento de la importancia del análisis de género en el turismo es un conocimiento que tiene que estar vinculado con todo tipo de organizaciones, con todo tipo de profesionales que trabajan en el turismo. No es solamente para el departamento social o para el departamento que está vinculado con las cuestiones de género. Esto es un conocimiento que se tiene que fomentar de manera transversal y que es un conocimiento clave para poder reactivar el turismo hoy por hoy. Así que les comento lo siguiente. Ahora, teniendo en cuenta los pilares que hemos visto, me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Vuestra opinión, o conocer un poco para que tengamos una discusión basada en esta pregunta, que cuáles son los desafíos y oportunidades en vuestros propios conceptos, en vuestros propios contextos. Me gustaría saber un poco más sobre este tema. ¿Qué contexto hay? ¿Cuáles son los principales desafíos? Ahora tenemos la COVID-19. La COVID-19 ha tenido un impacto lamentablemente bastante negativo para el turismo, pero también negativo para las mujeres que están de alguna manera directa o de manera indirecta vinculada con el turismo. Así que me gustaría saber un poquito, teniendo en cuenta vuestros contextos, cuáles serían estos desafíos y oportunidades. Si alguien le puede levantar la mano o voy por orden. Claudia, por favor, sí. Sí, gracias, Daniela. Pues yo, antes que nada, quisiera hacer un comentario, bueno, más bien es una inquietud. ¿Por qué la prevención a la violencia no entra como un pilar dentro de los que nos mencionaste anteriormente? O sea, sí se mencionó en el lado del empoderamiento, pero sí creo que la problemática es tan frecuente y tan presente en todos los sectores y en todos los ámbitos de la sociedad que sí debería establecerse como un tema puntual y aparte. Y por otro lado, bueno, los desafíos y oportunidades que vemos y que hemos identificado en la Secretaría de Turismo, por lo menos, es que la necesidad de apropiarnos no solo la unidad de igualdad de género, sino todas las áreas del tema de género, ¿no? Creo que eso es importante, empezar
cómo llegar, cómo sensibilizar, cómo hacer que todas las áreas se apropien de este tema y que lo conviertan en parte de su día a día y en parte de su planeación, en parte de todo lo que implica el incorporar y el transversalizar este tema hacia nuestras propias actividades. Creo que ese ha sido un reto para nosotros desde hace ya algunos años y pues nos gustaría mucho saber cómo es y si hay experiencias exitosas de cómo poder transversalizar de manera pues muy contundente este tema para que no las áreas no digan, pues es que a mí no me toca, eso le toca a género y siempre es eso le toca a género, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Si quieres, voy contestando ahora un poco para, sí, y ya voy con el resto. Bueno, el tema de la violencia, pues sí, es un tema, yo creo que es un tema transversal y cuando estemos en la sesión 2, les voy a enseñar una matriz donde sí que está presente el tema de la violencia contra las mujeres. Así que ahí yo sé que para México este tema es una prioridad y en esa matriz vas a tener realmente, Sectur, la posibilidad de poder desarrollar su evaluación rápida teniendo en cuenta también este punto, que es algo lógicamente absolutamente transversal y es una preocupación real. El tema de la transversalización de género, si te parece bien, lo dejamos para más adelante porque tengo un slide donde sí que te voy a poder contestar esta pregunta, Claudia, ¿vale? Vayamos a... ¿Quién más, por favor? Vi que alguien levantó la mano. Perdón, Ariel. Facundo. ¿Sí? Sí, Facundo, por favor. Sí, yo veo como tres desafíos y oportunidades en este momento en México, ¿no? Nosotros tenemos ya, digamos, 2 años y medio, 3, con una nueva visión, con un gobierno diferente, en donde, pues ahí tenemos un problema de que hay una inercia de lo que se ha venido haciendo durante muchos años y ahora se está cambiando, algo que no ha sido lo suficientemente claro como para poder decir cuáles son los caminos que debemos seguir. Creo que al paso del tiempo se han ido aterrizando más estos cambios, sin embargo hay un problema que yo considero que es de insuficiencia de recursos, y insuficiencia de recursos para programas que en otro momento operaban de manera distinta, más orientados a apoyar a empresarios y ahora más enfocados a apoyar a población marginada, a población pues que no ha tenido o no ha recibido apoyos en otro tiempo. Y tenemos un reto al interior de la propia Secretaría de Turismo, que es poder incorporar a todos los compañeros en este tema y hacerlos conscientes de la necesidad de esta visión de género en todas nuestras acciones. Y tenemos un reto adicional de transmitir todas estas estrategias y acciones al exterior en 2 campos. En el campo a los gobiernos estatales, que son los que definen políticas públicas, y a las empresas privadas, que de alguna forma son las que también deben de implementar en sus propias empresas este tipo de acciones. Entonces, pues el campo es muy amplio y las personas muy pocas y los recursos menos. Ese es mi comentario. Claro, porque si cuando dices la insuficiencia de recursos, claro, eso les está impactando a ustedes a la hora de llevar a cabo acciones concretas, ¿verdad? Claro. Eso es lo que, vale, sí, sí, sí. Bueno, el tema de los recursos también es uno de los desafíos, ¿no? De las barreras que tenemos cuando queremos integrar de manera apropiada la igualdad de género en el turismo. Tengo más personas aquí, voy a mirar, perdón. Liz, por favor. Sí, muchas gracias. Pues igual abonando lo que comentaba Claudia y Rogelio, creo que ya también lo dijeron muy amplio. Nosotros el reto que nos enfrentamos cuando llegamos con las entidades federativas para alinear precisamente sus programas y planes
turísticos, es que no contemplan una visión transversal en todas las acciones que realizan. Muchas veces ellos con alguna actividad que hacen, a lo mejor en el empleo, donde consideran a las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, o a lo mejor actividades de emprendimiento, creen que ya con eso ya están englobando toda la perspectiva de género y creen que ya están cumpliendo con esta tarea. Sin embargo, pues siento que todavía hay algunos pilares que sí cuesta un poquito más de trabajo incluir en estos planes y programas turísticos, pero pues lo vamos trabajando y lo vamos trabajando poco a poco. Sí, sí, sí. Claro, y si no te importa, ¿cuáles son esos pilares que son más complejos de incluir? Por ejemplo, aquí veo el de medición para las mejores políticas. Creo que les cuesta mucho trabajo el tema de tener datos desagregados por sexo. Indicadores y esas cosas. Exacto. El tema de los indicadores creo que les cuesta mucho trabajo y pues son... Incluso aquí en la Secretaría también nos cuesta trabajo y nosotros llevarlo también hacia los estados para que también ellos lo repliquen ha sido muy difícil. Claro, sí. Eso lo he visto muchísimo cuando tengo que evaluar proyectos. Sí. Muy apropiada perdona, tu información, la que nos acaba de dar. Muchas gracias. María del Carmen, por favor. Gracias. Bueno, uno de los mayores desafíos que tenemos, nosotros es convertir el tema como algo transversal, que se incluya en todo el quehacer institucional. Y uno de los aspectos más importantes es cómo incidir, porque yo digo sensibilizar queda a nivel de piel, es incidir en cada uno de los funcionarios y funcionarias de la institución sobre este tema. Que no se vea algo nada más que si no sea algo obligatorio, como dice, es que tiene que cumplir, no, es que sea algo consciente, ¿verdad? En la medida que nosotros fortalezcamos esta labor dentro de la institución, vamos a poder todavía incidir mucho más en el sector, que es uno de nuestros mayores retos, que también el sector participe en nuevas políticas en lo que es el aspecto de género. Y una de las grandes oportunidades, yo creo que el proyecto nos va a ayudar muchísimo porque vamos a obtener información actualizada del sector turismo, digamos, a nivel de país, tenemos el INAM que tiene información, pero las experiencias que hemos tenido nos ha permitido conocer que hay empresas que están trabajando con el tema, que tienen implementados el aspecto hasta de la paternidad para los padres que puedan ayudar a sus esposas con el nacimiento de un bebé, y hay experiencias muy ricas. Entonces yo creo que eso nos puede ayudar y tenemos que sistematizar toda esa experiencia y hacer este efecto multiplicador con todas las empresas que conforman el sector. Hay mucho por hacer y yo creo que lo más importante es que estamos dando ya los primeros pasos a ese gran desafío de la incorporación y el fortalecimiento del tema de género en el sector turismo en Costa Rica. Sí, lo que dices tú, María Carmen, hay mucho por hacer, es decir, está todo por hacer, es decir, si lo vemos en clave de oportunidad, tenemos muchas oportunidades para transformar para mejor el sector del turismo a través del análisis de género, sí. Claro. Gracias, María del Carmen. Uribichi, por favor. Bueno, ya las compañeras han abordado casi todos los puntos de eso. Yo agregaría que entre los desafíos tenemos la incorporación y la aplicación del enfoque de género en las políticas de turismo. Igualmente, también deberíamos considerar aplicar los instrumentos nacionales en esta materia. En el caso de República Dominicana, nosotros tenemos un plan nacional de equidad de género y está dividido entre las diferentes sectoriales. Igualmente tenemos un plan nacional de cambio climático adecuado con perspectiva de género. Y también tiene directrices y líneas de acción específicas para el sector turismo, además de otros instrumentos. Yo diría que incorporar esas políticas nacionales es de vital importancia en los programas de turismo. También, tal como expuso el compañero de México, el señor Facundo, también es importante dirigir más recursos para concientizar, para empoderar a las diferentes direcciones y encargados de áreas en este tema, que no sientan que esto es una obligación, sino que las acciones que realicen sean a conciencia.
Y uno de los retos más, ¿qué te digo? Significativos es el tema de la generación de data desagregadas por sexo, porque eso nos permitiría como sectoriales tomar decisiones más acertadas, basadas en, te digo, basada en datos, en información actualizada. Y así no estaríamos actuando en base a percepción, sino más bien en base a ya con datos estadísticos. Sí. Gracias. Gracias, Juridichi. Es muy importante lo que has dicho, o sea, tenemos que trasladar y también analizar en clave turística estos instrumentos, ¿no? Que muchos de ellos no están vinculados con el sector, entonces hay que hacer como esta traducción de qué manera también podemos incluir en el turismo, podemos incluir el turismo en los instrumentos de género. Ese es como otro pilar del análisis de género en el turismo también, que eso es algo muy interesante también. Creo que... Sí, perdón. Perdón. En el caso de República Dominicana, sí, nosotros de hecho, el turismo está incluido en estas políticas nacionales. Lo que se debe es asumirlo. Esa es la parte. Los instrumentos están con líneas de acción, a lo mejor se podrían adaptar, pero sí tenemos esos instrumentos. Lo que falta es, desde mi perspectiva, claro, asumirlos como tal, aplicarlos, incorporarlos en su cabalidad al sector. Sí, y eso es interesante porque fíjate tú que ustedes tienen los instrumentos, eso también tiene mucho que ver lo que decía María del Carmen antes en el contexto de Costa Rica, ¿no? Convertir este tema, bueno, lo que ha dicho también Claudia y Facundo, convertir este tema en algo transversal, en algo que cale en la diversidad de personas que trabajan en el turismo, en todos los departamentos y en cualquier tipo de turismo, ¿no? Es cómo incidir, lo que decía María del Carmen, que eso es muy importante, ¿no? Porque esta incidencia no es solamente para crear el instrumento, sino que para ponerlo en práctica, para aplicarlo, ¿no? ¿Alguien más? Jackie, si no me equivoco, ¿habías levantado la mano? No te escuchamos, Jackie, tienes el micrófono apagado. Jackie, sí. ¿Sabes cómo hacerlo? Apagó la cámara. A ver si ahí volvió. Vale, ya. Ahora sí. Sí, en realidad todos han hecho aportes interesantísimos. A mí me parece que siguen habiendo demasiadas brechas y que hay un reto importante para reducir las desigualdades que existen, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que beneficiarían muchísimo son políticas claras y específicas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica últimamente se ha dado una política porque las personas en cierto grado de adultez, 40, 50 años, les cuesta mucho conseguir empleo, aunque están en una vida altamente productiva, profesionales con gran conocimiento y muchas veces experiencia, ya por edades no son contratados. Entonces se ha generado una política para que las empresas que contraten personas en rangos de edades, por decirte algo, de 40 a 55, van a tener incentivos fiscales. Entonces me parece que deberían de haber políticas claras y específicas en este tema, de forma tal de que no sea tan precario el tema en la contratación de que hayan empleos o que hayan más empleos para mujeres. Y creo que también las empresas que tengan incentivos, las empresas que tengan a mujeres en liderazgo, porque muchas veces las mujeres no están en liderazgo, no pueden tomar decisiones, no cuentan con posibilidades dentro de las organizaciones. Entonces, me parece que si existieran políticas como tan específicas en este sentido sería genial. También tomar los contextos geográficos, ¿verdad? Porque la parte rural,
por lo general siempre es muy afectada en tema de género. Debe de haber algo específico para las mujeres que se encuentran en estas regiones. Entonces, esos son mis aportes. No, me parecen estupendo tus aportes. Concuerdo con esa falta de políticas de empleabilidad para personas mayores, porque fíjate que eso es un área que desde la práctica de turismo género no se ha abordado, porque eso tiene una consecuencia tremenda, sobre todo en muchas mujeres, ¿eh? Y si ya vamos agregando otras capas de desigualdad, esto ya, por ejemplo, la ruralidad o, por ejemplo, mujeres afrodescendientes, este problema es todavía más... nos debería preocupar de verdad, ¿no? Es decir, por eso también yo les decía, el hablar de la importancia del análisis de género del turismo es muy apropiado, porque en realidad todas estas barreras o estos desafíos los que hemos hablado ahora, la falta, por ejemplo, de política, cómo poner en práctica instrumentos que incluso ya existen, el tema de la transversalización propiamente tal, el tema de la violencia, lo que decía Claudia, que por cierto, yo he visto en algunos contextos que muchas mujeres no están en poder de liderazgo porque en algunas empresas está la cultura del acoso, ¿no? Entonces las mujeres pues, prefieren echarse para atrás y decir, no, yo aquí vengo a trabajar tranquilita y no quiero tener ningún problema con nadie. Eso sucede en América Latina, que yo lo he visto y lo he recogido en muchas entrevistas de muchas mujeres, ¿no? Entonces, pero si se dan cuenta, todos estos desafíos que tenemos que abordar tienen una relación directa con el análisis de género propiamente tal. O sea, sabemos lo que está pasando, pero como no lo tenemos sistematizado, como no hay un análisis de género que cale en la gente que está trabajando en el turismo de manera transversal, por eso tenemos muchos missing points, como se dice en inglés, o sea, puntos que no sabemos por qué suceden o cómo lo podemos solucionar, ¿no? Y sí que es verdad que el análisis de género del turismo nos va a permitir avanzar un poco más y a ir desconstruyendo incluso lo que la gente cree, lo que es trabajar el turismo desde un enfoque de género también, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por vuestras aportaciones, me han parecido todas estupendas, para ser sincera. Bueno, también ha salido el tema de los datos, ¿no? El tema de los datos sí que lo vamos a ver hoy día de hoy en uno de los pasos de cara al desarrollo de evaluaciones rápidas en el turismo. Bueno, vamos a empezar el segundo módulo del taller. Ya vimos la importancia de la igualdad de género en el turismo. Entonces, ahora vamos a ver el módulo 2, que es Entendiendo el análisis de género. En este módulo vamos a aprender, vamos a abordar la importancia que tiene el análisis de género propiamente tal para poder tener las herramientas y el conocimiento suficiente para poder desarrollar una evaluación rápida de género en el turismo. Bueno, aquí hemos puesto Asia, un análisis de género en el turismo. ¿Por qué el Asia? Porque es muy importante saber bien lo que es un análisis de género propiamente tal y cómo esta concepción de análisis de género la vamos a trasladar al turismo. Agradecería que apagaran los micrófonos, que creo que alguien por ahí tiene el micrófono encendido, por favor. Entonces, empecemos. Bueno, el análisis de género en el turismo es importante por muchas razones, o sea, entender este análisis de género focalizado en el turismo. La primera razón es ¿qué es? ¿No? Tenemos que responder esta pregunta, ¿qué es lo que es? Entonces, esto es un proceso analítico, estamos analizando, y crítico al mismo tiempo, que devela las dinámicas de poder en un contexto específico, sector o situación. Este punto es muy importante, o sea, no solamente porque es un proceso analítico, que seguramente ustedes ya lo saben, sino que también tenemos que añadir este punto que tiene que ser un análisis crítico de la realidad, porque esta va a ser la única manera de poder identificar los principales desigualdades de género que tenemos que abordar en nuestro análisis de género y
a la vez también tenemos que hacer un análisis crítico a nivel institucional también, para poder tener todos los elementos para poder concretar un buen análisis de género en el turismo. Como estamos hablando de un análisis crítico, el análisis de género en el turismo también explora cómo las dinámicas de poder marcadas por el género contribuyen a la discriminación, desigualdad y subordinación. Esto es algo muy relevante. Estamos hablando aquí de dinámicas de poder. Entonces aquí tenemos un poco que desagregar este poder, porque, a ver, en los análisis de género es una excelente herramienta para analizar cualquier tipo de desigualdad, es una de las mejores, ¿no? Y cuando estamos analizando un contexto de desigualdad, tenemos que saber cuáles son los poderes nocivos, es decir, los poderes que fomentan todavía más desigualdad y más discriminación, pero por otro lado también tenemos que reforzar los poderes que son positivos, ¿no? Es el poder con, es decir, yo voy a fortalecer a través de mi análisis de género un trabajo con personas, con instituciones que realmente creen que esto vale la pena hacerlo, que realmente creen que el análisis de género va a mejorar el desarrollo sostenible del turismo, por ejemplo. Y el otro tipo de poder en positivo que tenemos que reforzar a través de nuestro análisis de género es el poder con, también es el poder con, que en inglés es el poder within, es decir, yo a través de mi análisis de género voy a incidir. La incidencia es un factor clave a la hora de hacer análisis de género en el turismo, porque queremos cambiar una realidad para mejor. Queremos tener un contexto que tenga realmente un impacto positivo, sobre todo en las mujeres y en las niñas. Entonces, cuando tenemos este último tipo de poder en positivo, yo tengo que reforzar la incidencia, es decir, tengo que escribir, tengo que reforzar este análisis de género pensando en cómo quiero calar esta información, este mensaje en las distintas instituciones y organizaciones. Esto es muy importante porque yo he visto muchos análisis de género que son muy palpables de que no están elaborados desde esta incidencia, llamémosle pasión, ¿no? Para poder mejorar el turismo desde un enfoque de género. Hay que incorporar los principales elementos de cara a que nuestro análisis de género tenga una incidencia objetiva en cualquier tipo de turismo, en cualquier tipo de organización. El análisis de género en el turismo también reconoce que las mujeres y las niñas son las más afectadas por las desigualdades de género y el poder desequilibrado. A mí me parece esto también muy relevante, porque esto no lo tenemos que olvidar. Los datos lo dicen, es decir, si van, por ejemplo, a los datos los datos que ustedes también como Estados miembros están reforzando, los que ustedes evalúan, pero si también van a organizaciones internacionales como ONU Mujeres, los datos lo dicen, o sea, las desigualdades de género afectan sobre todo a mujeres y niñas. La violencia de género afecta sobre todo a mujeres y niñas. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta de cara a tener un análisis de género en el turismo. En algunos momentos, por ejemplo, he revisado análisis de género que tienen un lenguaje muy neutral, que a la vez hace que esto sea muy amplio. Entonces se pierde el horizonte a la hora de leer los análisis de género. Es decir, tenemos que ser muy claras quiénes son las personas beneficiarias, las personas que se van a beneficiar con este análisis de género. Poder nombrar bien, porque lo que se ha dicho siempre, lo que no se nombra no existe. Entonces tenemos que nombrar bien cuáles son las personas que están siendo más afectadas por una situación particular. Así que no nos olvidemos que mujeres y las niñas son las más afectadas por esta situación. Otro punto del análisis de género en el turismo es que este también tiene que integrar otro tipo de categorías de análisis, ¿no? Tanto como la raza, la edad, la discapacidad, la clase, la etnicidad, la sexualidad o incluso el nivel de educación. Ahora
una de ustedes, no recuerdo quién fue, habló sobre las mujeres rurales, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de que los análisis de género, yo sinceramente, a ver, los análisis de género es la comparativa entre la situación de mujeres y hombres, pero también podemos hacer análisis de género comparando a distintos tipos de mujeres también. Por ejemplo, mujeres rurales versus mujeres urbanas. Por ejemplo, en Costa Rica, que yo he tenido la oportunidad de participar, cuáles son las condiciones laborales de las costarricenses versus las mujeres que vienen de Nicaragua, por ejemplo. Eso también son análisis de género que vale la pena realizar. O en Centroamérica, el tema de las afrodescendientes también es un tema central. Las mujeres afrodescendientes sufren de discriminaciones muy específicas que en esta pirámide de desigualdad a veces están en lo más alto, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que tener en cuenta todas estas otras categorías de análisis que hay que añadirlas al análisis de género que estamos realizando para poder desagregar mejor la realidad donde queremos incidir, ¿no? O por ejemplo, en Brasil también se hacen análisis de género en el turismo teniendo en cuenta el norte del país y el sur, porque en el norte las tasas de pobreza son más altas que las del sur. Esos también son análisis de géneros que vale la pena realizar. O por ejemplo en República Dominicana también visto análisis de género entre la población de Haití que trabaja en República Dominicana versus las personas que son nacionales, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades a la hora de desarrollar un análisis de género y estas posibilidades existen porque tenemos otras categorías de marginalización que valen la pena considerar, ¿no? Y por otro lado, el análisis de género también, además de identificar desafíos, tiene que identificar oportunidades, y esto es clave, porque estas oportunidades en realidad van a ser los mecanismos que nos van a ayudar a poner en práctica las acciones que vamos a proponer a través de nuestro análisis de género, ¿vale? O sea, por un lado, este análisis crítico de la realidad nos permite identificar desafíos, pero por otro lado, este análisis crítico también nos tiene que permitir identificar las oportunidades que tenemos para poder desarrollar un turismo desde un enfoque de género. Entonces, estos serían los 5 puntos que yo creo que son los que nos pueden dar las mejores pistas de lo que sería un análisis de género en el turismo propiamente tal. El análisis de género en el turismo se basa en las respuestas a estas 3 principales preguntas, es decir, ¿qué es lo que hay? ¿No? Identifico los desafíos, identifico las oportunidades, el contexto, es como tomar una foto, ¿no? Es un diagnóstico, ¿no? Una foto de lo que hay ahora, ¿qué es lo que hay? Pero luego yo también tengo que ir más allá, tengo que saber el por qué esta realidad existe, por qué una discriminación o por qué una oportunidad existe, ¿no? Y esta es una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer a la hora de desarrollar un análisis de género en el turismo, el por qué, el por qué. En los estudios de género, en términos generales, el por qué es la pregunta clave, porque en realidad eso es lo que queremos hacer, porque si queremos cortar una barrera de género, tenemos que cortarla desde la raíz. Y ya al contestar el por qué, estamos en un buen camino para poder cortar esta raíz de una barrera o de alguna brecha en específica. Pero luego también tenemos que considerar la última respuesta, el cómo, es decir, cómo tenemos el contexto, sabemos la causa, pero cómo esta causa encamina un contexto de desigualdad, es decir, cuáles son las dinámicas que a lo mejor promueven un desafío en particular o una oportunidad en particular. Es decir, estos son los mecanismos, con qué dinámicas también tenemos que enfrentar. Entonces, al responder estas 3 preguntas, el qué, por qué y el cómo, vamos a ir poco a poco construyendo un análisis de género significativo para que el turismo tenga unos buenos resultados en el marco de género y turismo también, ¿no?
Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, lo que es el análisis de género en el turismo y estas tres preguntas, me gustaría ofrecerles esta definición sobre turismo con perspectiva de género. Es una definición que está absolutamente basada en la práctica de diseño y evaluaciones de proyectos. Entonces, se las voy a leer. El análisis de género en el turismo enseña las necesidades diferenciadas y desigualdades entre mujeres y hombres con el mayor detalle posible, sus causas, consecuencias y las maneras en que las mujeres están o no visibles. Este análisis rompe con las barreras de cara a eliminar las brechas de género en el núcleo del desarrollo turístico y pone en práctica acciones sensibles al género. Yo creo que esta definición es la que mejor, es la que acompaña de una manera muy correcta estos objetivos que queremos alcanzar a través de un análisis de género y nos va a poner en un mejor contexto para poder planificar y gestionar el turismo desde una perspectiva de género. ¿Cuáles son los objetivos de un análisis de género en el turismo? Pues tenemos varios. El principal objetivo, yo creo, es lógicamente analizar los beneficios que puede traer el turismo para determinar su impacto en la reducción de género. Es decir, tenemos que identificar los beneficios que tiene el turismo para fortalecer la igualdad de género, pero a la vez también tenemos que analizar qué impacto van a tener en la realidad donde queremos incidir. Porque a lo mejor algún beneficio del turismo no va a tener el mismo impacto en el contexto donde vamos trabajando. Por ejemplo, hay buenas prácticas, por supuesto, pero no todas las buenas prácticas en turismo género van a dar los mismos resultados, porque los contextos son absolutamente diferentes. Por esto también los análisis de género no son una receta mágica, o sea, hay que adaptarlos siempre a los contextos, porque esto es clave para poder tener buenos resultados. Otro objetivo es examinar las causas que socavan la capacidad del turismo para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. También tenemos que preguntarle, bueno, ¿qué el turismo tiene que desarrollar para que tenga un impacto positivo tanto en la igualdad de género como en el empoderamiento de las mujeres? El turismo, es verdad, es uno de los sectores económicos más importantes del mundo, tiene un impacto muy importante en muchas economías, en muchos países de Latinoamérica, pero por alguna razón el tema de género ha llegado, por decirlo, un poco tarde al turismo en comparación con otros sectores. Entonces, el turismo, por eso tenemos todo por hacer, porque todavía tenemos que analizar de manera más holística y de manera más consensuada el turismo desde una perspectiva de género también. El otro objetivo que me gustaría compartir es que es fortalecer la declaración: no hay sostenibilidad en el turismo sin igualdad de género. Esto es relevante, es decir, cuando trabajamos el turismo desde un enfoque de género, es como se dice de cara a los negocios, no estamos haciendo el negocio como siempre, ¿no? Estamos haciendo una reestructuración, es decir, realmente estamos haciendo un cambio transformativo. Cuando llega el enfoque de género al desarrollo sostenible del turismo, el propio desarrollo sostenible del turismo mejora. ¿Por qué? Porque el análisis de género nos va a permitir conocer todavía mejor los contextos, las causas y los mecanismos para poder articular un mejor desarrollo sostenible del turismo. Esto también tiene mucho que ver con la Agenda 2030 y los ODS. ¿Y por qué? Yo no sé si ustedes saben que la Agenda 2030 y los ODS es la primera agenda de desarrollo sostenible que trata el enfoque de género como un tema transversal. Y esto ha sido un hito a la hora de fortalecer el desarrollo sostenible en cualquier sector. Entonces, como ustedes ya esto lo saben, el turismo está totalmente comprometido con la Agenda 2030 y los ODS, sobre todo, por ejemplo, en el consumo responsable, en el trabajo decente. Estos son dos pilares muy relevantes vinculados con el turismo y la Agenda 2030, pero dado que la Agenda 2030 dice el enfoque de género se tiene que transversalizar,
el turismo tiene un trabajo clave a la hora de ayudar en esta transversalización del enfoque de género en la propia Agenda 2030 y los ODS. Entonces, yo creo que también cuando hacemos análisis de género en el turismo, cuando queremos comprometer a la gente en este tipo de trabajo, una buena estrategia, y que en realidad es la realidad, el desarrollo sostenible del turismo va a mejorar con creces, porque conocemos muy bien la realidad. Incluso el dinero que se utiliza para invertir en el turismo se va a utilizar mejor, porque a través del análisis de género vamos a conocer tan bien los contextos, las necesidades, las prioridades, que incluso vamos a poder invertir mejor el dinero que tenemos. Ahora bien, hablando de dinero, esto también es un desafío que el análisis de género tiene que promover. Presupuestos de género y turismo hay muy poquitos. Teniendo en cuenta la experiencia que he tenido yo en evaluación de proyectos de género y turismo, por lo general la partida presupuestaria para los temas de género a veces no llega ni al 1% del presupuesto total de una acción. Ahora, hace poco he visto un proyecto, uno de los proyectos que ha tenido, proyectos que tratan muchos temas, no es un proyecto de turismo género como el del primer plano. Hace poco vi un proyecto que es uno de los porcentajes más altos que he visto, que es un 2% del presupuesto total. Entonces, esto también es un indicador que nos dice, bueno, tenemos un trabajo por hacer, tenemos mucho trabajo y tenemos que hacerlo en equipo también, porque es la única manera de poder diseminar el mensaje que queremos hacer. Otro objetivo aquí es mejorar la veracidad del análisis turístico en el marco de los análisis sobre sostenibilidad y desarrollo. Este objetivo va muy de la mano con lo anterior, ¿no? Al incluir el enfoque de género en el desarrollo turístico, también vamos a mejorar otros análisis del turismo vinculados con la sostenibilidad, con el desarrollo, pero incluso a la hora de hacer marketing, o sea, estos análisis de marketing en el turismo se van a ver absolutamente beneficiados con un análisis de género en el turismo o de financiación. Ya les dije anteriormente, actualmente, dado que la COVID-19 ha tenido un impacto muy notorio y negativo en muchas emprendedoras, se necesitan instrumentos financieros en turismo con perspectiva de género. Entonces aquí los departamentos que trabajan estos temas tienen un rol fundamental. Este tipo de trabajo se tiene que hacer con los departamentos que tratan la política turística o que están abordando una estrategia nacional de turismo. Esto es fundamental tratarlo. Entonces, los análisis de género es el instrumento que nos va a permitir reflejar estas necesidades en estos documentos, pero sobre todo reflejarlas en el contexto. Reflejarlas también en los presupuestos. En Latinoamérica se trabaja mucho los presupuestos sensibles al género. Este tipo de consideraciones tenemos que incluirlas en los análisis de género, porque al tener presupuestos sensibles al género en una política turística, vamos a tener mejores indicadores para poder medir el impacto positivo que ha tenido esa política turística en un contexto determinado. Entonces, es muy interesante cómo poco a poco cosas que a lo mejor pensamos que no tienen relación alguna con el turismo, pero es que a la hora sí que lo tienen, porque el turismo es una actividad absolutamente transversal. Entonces, estas son 4 ideas que me gustaría reflejar. La primera idea es que el análisis de género del turismo es el desarrollo sostenible plus, por todo lo que ya les dije. Es un paso clave para la transversalización del género en el turismo, porque el análisis de género es un instrumento que nos va a permitir hacer un trabajo mayor en género y turismo. Es más allá de simplemente añadir a mujeres a un trabajo, ¿no? Estamos hablando de un análisis planificado, un análisis consciente. Y también tiene que ser un trabajo absolutamente sistemático. Entonces, estamos finalizando este módulo. Les agradezco muchísimo vuestra atención. En este módulo, en realidad, hemos aprendido lo importante que es el análisis de género en el turismo, sobre todo en este contexto post-pandemia, llamémosle, en este contexto donde tenemos que
reactivar el turismo, y el análisis de género va a ser un instrumento clave para poder reactivarlo con responsabilidad y con sostenibilidad. Vamos a empezar con el siguiente módulo. En este módulo vamos a tratar el qué y el por qué, una evaluación rápida de género en el sector turístico, y vamos a aprender su importancia y vamos a aprender los pasos que tenemos que considerar a la hora de desarrollar una evaluación rápida de género en el sector turístico. La primera pregunta, por supuesto, que se nos viene a la cabeza es ¿qué es una evaluación rápida de género en el sector turístico? Es decir, tenemos el análisis de género en el turismo, con sus objetivos, con sus definiciones correspondientes, pero tenemos también este instrumento que es la evaluación rápida de género en el sector turístico. ¿Pero qué es? La evaluación rápida de género en el turismo, en primer lugar, proporciona elementos esenciales sobre el rol y la responsabilidad de parte del turismo en la reducción de las desigualdades de género. Es decir, una evaluación rápida de género, por algo tiene la palabra rápida, no es tanto un análisis de género exhaustivo, no es un gran informe, sino que es, yo voy a tomar los elementos esenciales, los que yo quiero tratar, los que yo he priorizado, que yo creo que son los más importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, el proyecto primer plano es un año, entonces tal vez esos elementos esenciales son los que yo puedo abordar teniendo en cuenta la duración del proyecto. Eso me va a marcar también el tiempo. Y por ende, la evaluación rápida de género, porque estamos hablando de elementos esenciales, es el primer paso para elaborar un análisis de género más amplio, más exhaustivo, ¿no? Porque en la evaluación rápida de género, por ejemplo, me voy a situar en Centroamérica. Les hago un ejemplo porque hace muy poquito terminé un análisis de género profundo en Centroamérica, pero en Centroamérica los elementos esenciales eran empleo informal de mujeres en el turismo y cadenas de valor de turismo con enfoque de género. En la evaluación rápida, claro, no tomamos en cuenta ni emprendedoras ni otros temas, sino que fueron estos dos elementos. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos que son tan importantes para ese proyecto en Centroamérica, identificamos cuáles eran los subelementos de estos dos grandes temas. Entonces, los identificamos. Y a partir de ahí, elaboramos la evaluación rápida de género. ¿Por qué? Porque la evaluación rápida de género, su principal objetivo es entregar acciones que se puedan implementar a corto y a mediano plazo. Ese es el identificador de una evaluación rápida de género, es decir, a corto y a mediano plazo, ¿qué es lo que tengo que solucionar? Estas dos cosas. ¿Cuáles van a ser mis elementos esenciales? Esto. Entonces, a partir de esto voy a analizar. Por supuesto, la evaluación rápida de género es una manera de analizar el turismo desde un enfoque de género. También tenemos que incluir estos elementos de incidencia, estos elementos de un análisis para transformar, para mejorar el desarrollo sostenible del turismo, por supuesto. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta, pero no es un gran análisis, no es un análisis exhaustivo, es un primer paso para hacer algo más grande. Eso es una evaluación rápida de género, por eso también en los planes de acción que se han entregado en el marco del proyecto Primer Plano, no hemos puesto un análisis de género o un gran diagnóstico de género en el turismo, sino que hemos pedido la evaluación rápida de género porque son elementos esenciales que ustedes quieren abordar a corto y a mediano plazo. Estos serían los principales pasos para elaborar una evaluación rápida de género en el sector del turismo. Entonces, vamos a ir uno por uno. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los retos prioritarios a superar. Es decir, por ejemplo, en vuestros contextos, esta identificación la pueden hacer enmarcada en la estrategia de turismo, que
actualmente está funcionando en vuestros países o la futura estrategia de turismo. También puede estar enmarcada en la estrategia de género, o para aquellos países que ya tienen un trabajo más avanzado en este aspecto, puede estar basado en 2 o 3 pilares del gran programa de género y turismo que quieren implementar en vuestros contextos. Por lo general, en muchos contextos, como gran parte de la política turística no ha integrado el enfoque de género, gran parte de esta identificación de los retos se hace sobre la base de la estrategia de género que está funcionando en el país, porque de esa manera se van a tener mejores resultados para poder incorporar el enfoque de género en esa política turística que tal vez no lo tiene muy bien incorporado, o para que se pueda incorporar a la hora de evaluar, por ejemplo, la política turística, ¿no? Entonces también lo pueden identificar enmarcado en un proyecto específico. A lo mejor ahora les interesa un proyecto específico, me voy a inventar sobre el cambio climático y género, y a lo mejor esta identificación de estas prioridades las pueden hacer enmarcadas en este tema. A ver, uno de los grandes temas ahora para identificar cuáles son estas prioridades son las consecuencias de la COVID-19 en las mujeres en el turismo. Es decir, sería bastante adecuado saber cuáles son estos elementos esenciales en el marco del impacto negativo que ha tenido la COVID en las mujeres en el turismo, y a partir de ahí generar una prioridad para poder desarrollar vuestras evaluaciones rápidas de género. Esta identificación se tiene que hacer de una manera planificada, no es aleatoria, ¿no? Por eso, a continuación de esto, les voy a enseñar la primera matriz, que es un instrumento que les va a ayudar a identificar estas prioridades de una manera más planificada, más correcta y también más consensuada con sus compañeras y compañeros de trabajo. Por tanto, como esto tiene que ser una identificación planificada, consensuada, bien pensada, esto no es llegar y tomar a las mujeres y distribuirlas en este documento, no, tenemos que saber muy bien por qué estamos haciendo eso y cómo lo vamos a llevar a cabo, también la evaluación rápida de género. El segundo punto está vinculado con el desarrollo del objetivo de investigación. Cuando se identifican estos principales retos, es cuando tengo que generar una pregunta de investigación, porque en realidad el análisis de género y las evaluaciones rápidas de género es como hacer una investigación propiamente tal. Entonces, estas preguntas de investigación y el objetivo también, porque primero formulamos un objetivo y luego unas 2 preguntas de investigación, en realidad es una declaración de intenciones esto, es decir, ¿qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Y qué es lo que quiero conseguir con esta evaluación rápida de género en el sector turístico? Entonces, yo les recomiendo muchísimo, entre menos objetivos tenga, la evaluación rápida de género va a ser mucho más clara. Por lo general, con un objetivo es suficiente, y que debajo de ese objetivo pongan unas 2 preguntas de investigación. Además, estamos hablando de una evaluación rápida de género, pero incluso en los grandes análisis de género en el turismo, si incluimos muchos objetivos, a veces hay un poco de confusión, ¿no? Y no sabemos muy bien si realmente estamos llegando a lo que queríamos alcanzar o lo que queríamos promover a través de nuestra evaluación rápida de género en el turismo. Si me dejan darles 2 consejos también, que esto es absolutamente a través de la experiencia, intenten no utilizar verbos a la hora de diseñar su objetivo, verbos tales como el promover, porque queremos utilizar verbos que sean activos, ¿no? Que fomenten la puesta en marcha de algo, ¿no? Entonces, el promover a veces es un verbo muy laxo, muy vago, esta es mi propia opinión. Y lo otro, para evaluaciones rápidas de género, lógicamente, no utilizar como verbo
transversalizar el enfoque de género, porque con una evaluación rápida de género no vamos a transversalizar el enfoque de género en el turismo, sino que es un primer paso para algo más grande. Además, la transversalización es una estrategia, es un proceso, ¿no? No es una acción propiamente tal, no es un objetivo por sí mismo, ¿no? Es un proceso que dentro de este proceso tenemos muchos objetivos, muchos programas y muchos proyectos. El tercer paso es recopilar y analizar toda esta información. Entonces, aquí voy un poco a lo que me preguntaban anteriormente. Gran parte, el 90% de las evaluaciones rápidas de género se desarrollan sobre la base de información secundaria. ¿A qué me refiero con información secundaria? Me refiero con información que ya ha sido desarrollada, ¿no? Me refiero a información, por ejemplo, evaluaciones que se han hecho antes, algunos artículos, algunos policy papers, la evaluación de un marco legal que tenga vuestro contexto en el marco de género, incluso en el marco de género y turismo propiamente tal. Es decir, son fuentes secundarias, información que yo ya tengo. Pueden evaluar, por ejemplo, como Estados miembros, evaluaciones de proyectos pasados, porque en las evaluaciones, es un muy buen recurso, las evaluaciones de proyectos pasados, porque las evaluaciones, ustedes ahí se dan cuenta lo que resultó mejor, lo que no resultó tan bien, entonces eso también les puede dar a ustedes algunas pistas para poder obtener la mejor información y los mejores datos posibles para desarrollar su evaluación rápida. Los datos estadísticos también son importantes. A ver, cuando hablo de fuentes secundarias, gran parte de esta información se ha conseguido a través de herramientas cualitativas, ¿no? Porque gran parte del análisis de género se ha hecho gracias a las herramientas cualitativas. Como ustedes sabrán, los datos estadísticos de género y turismo son de por sí un desafío hoy por hoy que tenemos que enfrentar y que tenemos que, por supuesto, abordar. Pero sí que es verdad que a veces sí que se encuentran datos estadísticos de género y turismo en algunos países y también vale la pena integrarlos en las evaluaciones rápidas de género. Ahora bien, información de fuentes primarias. En las evaluaciones rápidas de género no se suelen hacer mucho este tipo de... no se suele obtener información de fuentes primarias. Fuentes primarias me refiero al trabajo en terreno, ¿no? Hacer entrevistas, grupos focales, hay muchas herramientas técnicas para poder obtener información a través de las fuentes primarias, pero para una evaluación rápida de género de verdad que no es necesario. Ahora bien, si quieren hacer consultas a personas claves, eso sí que lo pueden hacer, a unas 2 o 3 personas claves, o sea, son consultas, no son entrevistas, ¿no? Donde se necesita hacer un script, eso no es, pero sí que pueden hacer consultas y por supuesto, ustedes tienen totalmente libertad a consultar las fuentes que ustedes crean que son las más apropiadas para su evaluación rápida. El otro punto es analizar la información, por supuesto, ¿no? Analizar la información es absolutamente relevante y para analizar la información en la segunda sesión les voy a enseñar otra matriz que les va a ayudar a hacer este análisis de la información. Luego el otro paso es analizar las principales desigualdades de género en el turismo y oportunidades para su reducción. Aquí, por supuesto, tenemos que tener un enfoque transformativo. Ya les dije anteriormente, no es un tema de distribuir a las mujeres en el documento, es hacerlo esto con conciencia. Las evaluaciones rápidas de género tampoco son un compendium de datos estadísticos, sino tiene que ser una narrativa con causas, efectos, contestando las 3 primeras preguntas, el qué, el por qué y el cómo. Eso es muy importante en este punto. Luego tenemos otro apartado muy importante, son las recomendaciones prácticas y los siguientes pasos. En una evaluación rápida de género esto es fundamental porque la evaluación rápida de género es el primer paso que se hace para hacer un trabajo mayor, ¿no? Entonces sí que el apartado de recomendaciones tiene que ser un apartado fuerte, un apartado con personalidad, porque ahí tengo que poner qué recomendaciones. Y, por ejemplo, como recomendaciones, pueden ustedes recomendar, valga la redundancia,
otros análisis de género, un análisis de género mayor que incluya un trabajo de campo, o pueden incluir otra línea de trabajo que a lo mejor hoy por hoy ustedes no la tienen en cuenta, pero a través de la elaboración de la evaluación rápida de género se dieron cuenta que vale la pena incluirla. O sea, hay muchas oportunidades. Y luego también los pasos, ¿no? No solamente recomendar, sino también ustedes tienen que decir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Si, por ejemplo, quiero hacer un análisis de género de cambio climático, género y turismo, ¿cómo lo voy a hacer? También lo tienen que anunciar. Y luego, por supuesto, hasta la última fase, que es el compartir. La evaluación rápida de género se tiene que compartir. Tienen que hacer alguna estrategia de comunicación, de publicidad, de compartirlo con los principales stakeholders a nivel nacional, regional, internacional. Eso se tiene que hacer porque este compartir forma parte de esta incidencia, de esta transformación que queremos hacer. Muchas evaluaciones rápidas de género se quedan en el penúltimo paso y no lo comparten, y eso es algo absolutamente fundamental, ¿vale? Entonces ahora les voy a introducir la primera matriz, que esta es una matriz que les va a ayudar mucho para la primera fase y la segunda fase. Primera fase, identificación de desafíos, y segunda fase, desarrollo de objetivos. En la matriz esta, en el eje vertical, tienen los principales pilares de género y turismo que está promoviendo la OMT, y luego en el eje horizontal tienen preguntas, ¿no? Entonces esta es la principal matriz. Esta es una matriz muy importante porque aquí estamos organizando los desafíos y a la vez los estamos priorizando, y luego vamos a decidir cuáles son los desafíos que vamos a incluir en nuestra evaluación rápida de género. Entonces, las preguntas son: ¿cuáles son los desafíos y las brechas que abordará su evaluación rápida de género? Ahí ponen desafíos que tengan relación con cada uno de los pilares. Esto lo pueden hacer de manera absolutamente consensuada, eso es lo mejor en muchos casos con el equipo de trabajo. Luego decir por qué quieren abordarlos, por qué esto es importante, porque la respuesta a esa pregunta les va a ayudar a priorizar estos desafíos, y luego cómo su evaluación rápida de género abordará las brechas, ¿no? Y en este punto me refiero, por ejemplo, ahí pueden decir: voy a revisar estos 5 recursos, voy a identificar a través de un análisis del Instituto Nacional de Estadística este tema, voy a analizar los principales mecanismos, o voy a analizar los datos disponibles. A eso me refiero cuando les pregunto el cómo piensan abordar esta brecha. Entonces esta sería como la matriz 1, la matriz de desafíos y brechas, que es el instrumento inicial que necesitamos implementar al momento de empezar con nuestra elaboración de la evaluación rápida de género en el turismo. Entonces, con esta explicación de la matriz, estoy terminando este módulo. En este módulo hemos aprendido lo que es una evaluación rápida de género en el turismo, hemos aprendido que es un paso esencial e inicial para un trabajo mayor. Es un trabajo también inicial para apoyar la transversalización de género en el turismo, por supuesto. Bueno, ahora les voy a explicar la tarea, ¿vale? Les expliqué la matriz esta, entonces vuestra tarea es la siguiente. Cada Estado miembro, lógicamente, yo les voy a mandar la matriz en formato Word para que la tengan, no se preocupen. Cada Estado miembro debe identificar los desafíos y brechas en turismo género de su contexto, ¿vale? Tienen que decidir, por supuesto, y priorizar cuáles serán incluidas en vuestra evaluación rápida de género. Luego van a completar la matriz de desafíos y brechas, la van a completar, ¿vale? Eso es un ejercicio, porque la idea es aprender con práctica. Y luego, cuando ya la tengan completa, van a mirar la matriz y van a pensar en al menos 2 objetivos de investigación, porque luego, la próxima clase con mi feedback, vamos a elegir solo uno. Y en base a la identificación de ese objetivo, vamos a generar 2 preguntas de investigación, ¿vale? Que sean útiles para vuestra evaluación rápida de género. Estamos terminando la sesión de hoy.
Yo estoy súper contenta de poder compartir este conocimiento y también de aprender de ustedes. Yo les voy a mandar un correo con el PowerPoint, la matriz, la lista de verbos, este ejemplo. Y nada, y les agradezco muchísimo vuestra atención, la he pasado súper bien. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles 9.